Muy bien, pues bienvenidos a esta plática de sábados familiares. Como ustedes lo saben, todos los sábados aquí en la comunidad, aquí en el convento de Guadalupe, Nuevo León, nos reunimos en esto que se llama sábados familiares porque están todos los miembros de la familia en sus respectivos grupos recibiendo este tiempo de fraternidad entre familias, entre amigos, entre laicos que quieren conocer a Jesús, con los hermanos, fraternizando entre nosotros como una gran familia, como la gran familia San Juan. Después hay este momento de oración que hoy ya la tuvimos gracias a Sergio Tamés, que nos apoyó frente al Santísimo, y también este tiempo de enseñanza. Y como muchos lo saben, este tiempo de enseñanza durante todo este año 2019-2020 lo hemos centrado en el Evangelio de Juan, cómo aprender a ser discípulos a la manera de Juan, al estilo de Juan. ¿Cómo es que Juan nos está describiendo en su Evangelio el prototipo del discípulo de Jesús? Y bueno, a pesar de la contingencia, a pesar de la dificultad de la vida, a pesar de lo duro que es el mundo y las situaciones actuales, espero que puedan seguir esta transmisión, espero que puedan olvidar un poquito las situaciones negativas de la vida y poder tener este encuentro con el Señor, pues sí, a través de una pantalla, a través de las redes sociales. Y claro que seguramente muchos de entre ustedes pues ya añoran comulgar sacramentalmente a el cuerpo eucarístico del Señor, venir a rezar aquí o en cualquier otra capilla, parroquia, encontrarse con sus familiares, especialmente con los más lejanos, con los abuelitos, con los sobrinos, los primitos. Yo sé que puede ser difícil estar ahorita en familia, en espacios tan pequeños a veces, pero bueno, dentro de todo esto, mantengamos la calma, mantengamos la seguridad de que Dios nos ama y de que Él siempre va a velar por nosotros. Y bueno, ¿cómo no dar gracias a Dios con lo que pasó ayer viernes, esta bendición extraordinaria del Papa Francisco ante una plaza de San Pedro vacía, y él bendiciendo al mundo para invocar a Dios y pedirle que nos muestre su misericordia y pueda dar fin a este cese de la pandemia del coronavirus. Pero bueno, no quiero hablar mucho de eso. Al final vamos a regresar. Espero que la estén pudiendo seguir esta formación y que la puedan ahorita poder interactuar entre, pues que pongan sus comentarios, que puedan ustedes decirnos lo que opinan, etc. Y sobre todo, lo mejor, y yo estoy seguro que va a suceder, es que ustedes que nunca han venido a sábados familiares después de esta transmisión en vivo van a querer hacer parte, y ya desde que se levante la cuarentena ustedes estarán aquí a las 4 de la tarde en este convento aquí en Guadalupe, Nuevo León. Pues bueno, saludos a Sonia, Diana Salinas, etc. Atención, todos los sábados los hermanos compartimos esta formación, un pequeño documento de PDF, de PowerPoint, que convertimos a través de los grupos de WhatsApp y que ya lo tienen ahorita seguramente los que son asiduos a la formación. Si quieren recibir el documento PDF, en un momento más voy a poner el link, o si me ayudan alguien a poner el link de un grupo de difusión que tenemos en WhatsApp de iJohn, donde distribuimos lecciones divinas, fichas de lección divina. Ahí durante estos días de contingencia también la ficha de sábados familiares. Y si no, bueno, puedes pedírsela a Alejandra Hernández Robledo, que ahí está, ella también se los puede compartir. Pídansela por Messenger o pídansela por cualquier otro medio, y si no, ahorita en los comentarios la ponemos. ¿Ok? Bueno, sin mucho preámbulo y por ahorita en el de la capilla, pues vamos a iniciar. Estamos entonces hoy en la sesión 25 de sábados familiares y el tema de hoy es nada más y nada menos que Jesús, el ciego y los ciegos. Y cae muy bien porque
¿Por qué cae bien? Pues porque el domingo pasado fue ese el evangelio de la misa, que fue la primera misa dominical, pues en línea, por así decirlo, donde se levantó ya esta contingencia. Entonces tuvimos este evangelio. Si no lo disfrutamos por la limitante, por la distancia, por pasar por una pantalla, bueno, pues es la ocasión de regresar un poquito sobre este tema. Estamos entonces en el capítulo 9 de San Juan, que tengo por acá en mi super escenografía. Juan capítulo 9, pues del Evangelio de Juan, y como les digo a los jóvenes, el capítulo 9 del Evangelio de Juan viene después del 8 y está antes del 10. Entonces estamos en Juan 9. Vayan a buscar su Biblia porque lo vamos a leer. Les digo, capítulo 9, que está después del 8 y antes del 10. Es para que pongan 9, donde se nos describe la vida o el milagro de un ciego de nacimiento. A ver, quiero escucharlos, quiero saber qué ponen aquí en los comentarios. ¿Conocen alguna persona que sea invidente, que no tenga la capacidad de ver? A ver, póngala ahí en los comentarios. ¿Algún familiar en su pues, cercano que sea ciego, que no pueda ver? No sé si lo tengan. No sé si alguien conozca algún ciego, que algún ciego sea su amigo. A ver, quiero ver ahí en los comentarios a ver si pueden interactuar, si conozcan algún ciego. Yo me acuerdo de una persona, un señor ciego, que venía a mi secundaria una vez al año a pedir. Entonces venía un día, el director lo pasaba en todos los salones y se presentaba y decía que pues que era ciego, que pues él era diferente, que la manera de trabajar pues era diferente. Y entonces al día siguiente pues venía a colectar, a hacer una colecta. Y por eso lo hacían 2 días, porque pues nos íbamos a casa, hablábamos con nuestros papás y ya como que nos despertaba un poquito en nosotros el deseo de darle una colecta, una ayuda. Y mucho tiempo después me lo topé en la calle, y estaba con una mujer que también era ciega y aparente, o sea, lo vi de lejos nada más, no lo saludé ni nada, pero sí vi que su esposa también era ciega. Entonces me llamó la atención bastante. Aquí en Guadalupe, los que conocen aquí el cruce de Eloy Cavazos y la avenida Israel Cavazos, ahí a veces en este crucero, una señora ciega que está pidiendo pues apoyo ahí en los carros, en los cruceros, está con su bastón. No sé si la han visto, que nos viven aquí en Guadalupe. O por ejemplo, nos los hemos tapado. Estoy seguro que quienes van en el centro, en la calle, en Morelos, aquí en Monterrey, en las plazas, pues ves a los ciegos ahí en lo que llamamos la macroplaza. No sé si ustedes conozcan verdaderamente un ciego. Si puedan decir, yo tengo un amigo ciego. Ahora, lo que llama mucho la atención también de los ciegos, las personas invidentes, es la capacidad que tienen para adaptarse. A veces, pues sí, van con el bastón, pero sin ningún miedo, ¿eh? O sea, esta señora me llama mucho la atención porque está en medio de los carros. Y me imagino que escucha cuando los motores están arrancando, entonces a decir, ya está cambiando del rojo al verde. Entonces se hace una orilla. O no sé, o a lo mejor hay que tener el sentido un poquito del tiempo, de cuánto dura el semáforo en rojo, caminar de tantos metros.
y cómo su inteligencia se va despertando. A ver, dice Nancy Cancino, yo tuve un tío que por enfermedad quedó ciego muy joven. Ya, ok. ¿Y ya falleció Nancy? ¿O porque dices yo tuve un tío? Ok. Y bueno, pues sí, sí, vamos a rezar por él. O también pues un niño que nace ciego. Qué fuerte debe ser para un papá, para los papás, tener a su hijito ciego. O las personas que han perdido la vista por una enfermedad secundaria, por así decirlo, o sea, como la diabetes, pues la gente pierde la vista, o el alcoholismo afecta la visión. Aristóteles, el filósofo, dice que es el sentido que más amamos. O sea, tenemos los 5 sentidos: el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Sí, dice Nancy. Okay. Mimi Álvarez dice, no tengo ningún amigo ciego, solo un amigo con debilidad visual. Ya. Ok, Mimi, pues gracias por compartir. Nancy, vamos a rezar por el eterno descanso de tu tío. Mimi Álvarez. Sí conocimos a una familia que tenían 2 hijitos, dice Diana Salinas. Wow, qué fuerte tener 2 hijos sin la posibilidad de ver. Ok. Entonces Aristóteles dice eso, como que a todos nos gusta ver, a todos nos gusta pues apreciar un paisaje, ver el cielo, ver los colores, ver la luz, ver las siluetas, las sombras, las formas, las figuras, pero bueno, el ciego. Y precisamente en este capítulo 9 del Evangelio de Juan está este ciego que nos enseña, más allá de la curación física en este hombre, es la curación espiritual. Y más aún, es la luz o es la visión de la fe. Es ver a Jesús, no solamente con los ojos físicos, los ojos del cuerpo, sino en verdad verlo, porque quien ve a Jesús ve al Padre, y ver a Jesús es el conocimiento de Dios que se hace hombre. Esa es la gran enseñanza de este capítulo 9 del Evangelio de Juan. Esa es la gran luz, ahora sí, literal, de este. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este ciego de nacimiento, ¿de qué nos habla? De tener cuidado con la ceguera espiritual. Tener cuidado con estas maneras del orgullo, de no querer ver la realidad, muchas veces no querer ver el pecado, es que está al revés, ¿verdad? Es que debería ser así, para que ustedes lo lean. Cuidado con la ceguera espiritual. Entonces, no querer ver el pecado personal, el pecado colectivo, no querer ver una situación, y todos tenemos un punto ciego. Es decir, un tema en el que no podemos ver, un tema que no queremos ver, así como en los carros, o sea, cuando vamos manejando un coche, el retrovisor, pues hay un momento en el que ya no ves al carro, porque ya está al lado de ti, ya no ves al carro que está pasando, rebasándote, porque ya está al lado, es el punto ciego. Y a veces, pues uno invade carril o pasa al otro lado, ese punto ciego pues no vi y causó un accidente. Pero en nuestra vida podemos tener temas de conversación, temas de discusión, situaciones, defectos, por llamarlo ahorita de una manera, en los que no queremos ver. Ay, ya se pique el café, pero bueno, aquí en un ratito es parte del show de estar en vivo. Entonces, esos temas que no queremos ver, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues se hace evidente. Ay, dejé todavía mojado. Se hace más evidente en
en el Evangelio en este capítulo 9. Entonces yo los invito a que vayan por su Biblia. Vamos a leer este capítulo 9 de San Juan, que es largo, pero es toda una trama muy interesante. Y como les digo, pues lo traen fresco ahorita porque fue el Evangelio del domingo pasado. Entonces Juan, del 1 al 41. Voy a leer a partir de la Biblia llamada la Biblia latinoamericana. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esta es la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que está aquí y pidió limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio, no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaran al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: ¿puede ser un pecador el que realiza tales milagros? Y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó: que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres. Y le preguntaron: ¿es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Y los ojos tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder por sí mismo. Los padres estaban así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: ¿es mayor de edad? Pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios, cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos: no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo:
tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen: vemos, y esa es la prueba de su pecado. Ok, pues todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan aquí está, con la narración de un ciego, que seguramente en cualquier otro evangelio hubiera sido lo más rápido, decir: Jesús pasó, puso lodo en los ojos del ciego y ahora el ciego ve. Y Jesús sigue su camino y hace sus enseñanzas, etc. Pero no, para Juan es bien importante esta curación. ¿Por qué? Porque para Juan el curado, el ciego, se convierte en discípulo de Jesús, accede a la verdadera fe, mientras que los fariseos se están apartando de esta fe. Y eso es lo que vamos a reflexionar en este momento. Tranquilícense, es una tos por resequedad en la garganta, así que con permiso. Todo bien de salud. Entonces, Jesús y el ciego, para empezar. Paréntesis, yo sé que a lo mejor esta plática puede estar más dirigida para la gente, pues para los jóvenes y adultos, y no tanto para los niños. Pero mamá, papá, la verdad, si ya no sabe qué más ponerle a sus hijos a hacerlo, hagan sketch de escenas del Evangelio, y esta es una magnífica escena del Evangelio. Es una escena donde los niños se pueden soltar su creatividad en este sketch que pueden improvisar sobre el ciego. Pues el niño, que está bien fácil porque está bien pedagógico el Evangelio, pues el ciego, la saliva de Jesús, el lodo que hace Jesús, se lo pone en los ojos, luego el ciego se va, el ciego regresa, lo critican, luego los fariseos, los papás, y luego viene otra vez Jesús. Entonces es un evangelio bastante fácil, bastante creativo para que los niños en mímica. La verdad, adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, ¿qué pasa con este ciego? Entonces, estamos en el contexto del templo. Desde el capítulo 7, en el Evangelio de Juan, estamos en el templo, estamos en Jerusalén, estamos en el lugar del encuentro de Dios con su pueblo, el templo. ¿Okay? Este templo que pues era un lugar de encuentro de todo el pueblo. ¿Okay? Y el capítulo 8 comenzaba con el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Después la afirmación de Jesús: yo soy la luz del mundo. Y después la enseñanza de Jesús sobre su relación con el Padre, donde Jesús mismo toma la expresión yo soy. Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, descubrirán que yo soy. Y ese yo soy, claro, es toma prestado Jesús la expresión de Dios, de Yahvé, en el Éxodo: yo soy el que soy. Así Jesús toma el yo soy del Padre para darlo a revelar, dando entonces la revelación de Jesús, verdadero Dios. Y estamos en el mismo contexto, en este mismo paso del capítulo 8 al capítulo 9. Jesús en el templo ve a un ciego. Y qué manera tan extraordinaria de narrar de la parte de Juan que está hablando. Jesús mira a un ciego, Jesús ve a un ciego, Jesús está haciendo lo que este hombre no puede hacer. Es con un poquito de ironía, muy típica del Evangelio de Juan. Juan, yo creo que tenía mucho humor y usa este humor, esta ironía, para decir: ok, para despertar en nosotros el deseo de picarnos, ahora sí, como decimos aquí en México, de picarnos para continuar a leer. Okay. Ve a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan entonces en el versículo 2, antes de encontrarse con el ciego, los discípulos preguntan: oye,
¿Qué pasó? ¿Quién pecó? Este niño, o bueno, este hombre cuando era niño, cuando estaba en el vientre de su madre, pecó y por eso, como castigo, nació ciego. O sus papás, cuando él estaba la mamá estaba embarazada, pecó ella y por eso de castigo el niño nace ciego. Es una pregunta que todos podemos tener, ¿eh? Es una pregunta que en el fondo, pues, no la hacemos. En el fondo, cuando hay un problema ante el mal, queremos saber, queremos saber quién es el responsable. Peor aún, queremos reclamarle a Dios quién es responsable de este mal. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos de crisis, de una pandemia mundial. ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Quién tuvo la culpa? Y Jesús les dice, ni él ni sus padres. Es para que se manifiesten las obras de Dios. Y Jesús agrega, tenemos que trabajar. El versículo 4 es muy interesante porque Jesús les dice a los discípulos, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Tenemos que hacer lo que me ha dicho el Padre que me ha enviado. Y ese tenemos de la parte de Jesús, es decir, que Jesús esté hablando en nosotros, es porque está asociando a sus discípulos a esta obra, la obra de la redención. Continuar la obra de Jesús. Y dice Jesús, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Yo tengo que hacer estas obras de la parte del Padre porque viene la noche y nadie puede trabajar. Y si tenemos, es decir, ustedes, mis discípulos, tienen que continuar esta obra. Ustedes tienen que continuar esta luz, que la noche no la venza, que la luz siga brillando, porque Jesús se va del mundo, pero nos deja en el mundo. Y ellos, los discípulos, tienen que continuar. Y entonces Jesús supera esta pregunta. Le dice, ok, no se fijen en esto, fíjense más bien en que Dios así lo quiso para que se manifiesten en él las obras de Dios, para que en este hombre ciego se puedan ver qué es lo que Dios hace. ¿Ok? Ahora, prodigiosamente, ahora muy, es el caso de decirlo, ya Jesús está con el ciego, escupe, de su saliva en la tierra hace lodo, viene, le pone los ojos y entonces lo manda a Siloé, lo manda. Es un gesto, dicen los profesionales de la Biblia, es un gesto típico de la medicina de la época de Jesús. A lo mejor barros, seguramente una tierra pues no tan contaminada como las nuestras, o seguramente es el hecho no sé, a lo mejor una exfoliación, tal vez es tierrita que levanta a la sociedad. Es algo típico de la medicina en la época de Jesús. ¿Funcionaba? ¿No? Pues en Jesús funcionó. Pero más allá del gesto, de la acción de Jesús que banalmente escupe y hace lodo, está la palabra clave de este pasaje o de la curación, que al enviarlo a la piscina de Siloé, en realidad lo que cura al ciego no es el lodo, es más, no es el agua de la piscina con la que se lava, es el enviado, y el enviado con E mayúscula, y por eso dice Juan, esa piscina Siloé significa el enviado. Pero ¿quién es el enviado? Jesús. Jesús viene de la parte del Padre, es el enviado por el Padre para darnos la curación, para darnos la salvación, para darnos finalmente la vista. Y más allá de la vista física, la vista del cuerpo, la vista de la fe. Salir de toda ceguera. Por eso Jesús ya había dicho en el capítulo 8 que Él es luz del mundo. Ahora les dice a los discípulos, tenemos que trabajar mientras es de día, porque yo estoy en el mundo como luz del mundo, mientras hay luz en este mundo.
Y aquí entonces se confirma, Él es el enviado del Padre que viene para que los ciegos vean. Y entonces ya desde acá que nos dice Juan, Él es el enviado, vete a Siloé, al enviado a lavarte, nos va a decir también Juan al final de la parte de Jesús, yo he venido para operar un juicio. El ciego deja de ser ciego, pero los que ven se quedan ciegos por la ceguera espiritual. ¿Ok? Ya con eso, así Juan nos está narrando este capítulo. Bueno, lo curan, o más bien se cura, porque caminó, se lavó. Jesús desaparece de la escena y dicen ahí los que pedían, lo veían pedir limosna, los vecinos le dicen, pues, ¿qué pasó? No era ciego, tenemos años conocerlo, pues es ciego de nacimiento, tenemos años conociéndolo, pidiendo limosna, y cómo es que ahora ve. Y dice, no es él, se le parece. Y dice, no, soy yo. Entonces contesta lo que pasa. Miren, me ungieron, me pusieron, o sea, hicieron lodo, ese lodo me lo pusieron en los ojos, fui, me lavé y veo. O más bien, me mandaron a lavarme, lo hice y veo. Y eso es bien importante en el Evangelio de Juan. Desde Caná lo estamos viendo. Los milagros de Jesús no se operan milagrosamente, es el caso de decirlo, se operan por la obediencia a la palabra de Jesús. En realidad, es lo que hace la Virgen María. Cuando en Caná les dice, hagan lo que les diga. Y los discípulos, los servidores de Caná obedecen. Y por eso viene el milagro. Ponen agua en las tinajas. Capítulo 2. Capítulo 6. El milagro de la multiplicación de los panes. Maestro, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, hagan que se sienten. Les da una orden, les da una palabra. Y los discípulos sientan a la gente y el milagro se opera. Aquí, en el capítulo 9, vete a lavar. Lo hace y es curado. Aquí viene entonces el milagro de Jesús según la versión de Juan. El milagro es por la obediencia a la palabra de Jesús. Y entonces los vecinos del ciego, que ya no está ciego, ya ve, pues lo conducen a las autoridades, a los fariseos, sobre todo porque ese día era sábado. ¿Y cómo un hombre hace lodo? Pues si hace lodo, está trabajando, entonces está violando la ley que reclama el descanso. Y por eso en el versículo 16 dicen los fariseos, un hombre de la parte de Dios no puede hacer un milagro, porque está trabajando. ¿Okay? Ese hombre no viene de la parte de Dios. Y paradoxalmente, los fariseos, que también estaban divididos, o sea, vemos de un lado los vecinos, los amigos del ciego, los fariseos que ni entre ellos se pueden poner de acuerdo, pues le preguntan al ciego, a ver, dinos entonces, ¿quién es este hombre el que te lavó, el que te devolvió la vista? Y dice, pues, es un profeta. En el versículo 17 de este capítulo 9, el ciego dice, es un profeta. Le dice a los fariseos. En el versículo 11, antes les había dicho a los vecinos, a la gente del pueblo, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó, me mandó a lavar, me lavé, ahora veo. Un hombre. En el versículo 17 dice, un profeta. Ah, qué interesante. Hay un progreso en la fe de este ciego que a continuación vamos a ver. Y entonces los fariseos, a partir del versículo 18, empiezan a dudar. Llegan a incluso no creer que este hombre era ciego. Fíjense, no creen en algo de la vida cotidiana. No creen en un milagro. Pues si era ciego, entonces ya no creemos. A ver, entonces los vecinos nos están engañando, tú nos estás engañando, ya no creemos. Están dudando por todos lados esos pobres fariseos. Más el ciego de nacimiento se acerca a la fe, más los fariseos se apartan de la fe. Dudan hasta de que este hombre estuvo ciego,
piensan que es un charlatán, piensan que viene a engañarnos. Y por eso los fariseos, ¿qué hacen? Buscan a los papás de este hombre. Vienen a buscarlo, los convocan y los traen en interrogatorio. Y tristeza total, los papás dicen, pues miren, nosotros sabemos que es nuestro hijo, tiene ciego, pero pregúntele a él, ¿cómo es que ahora ve? Pregúntele a él, ya está grande, él tiene edad para responder. Y dice Juan, esto lo responden los papás porque tenían miedo, porque habían dicho que los que confesaran a Jesús iban a ser expulsados de la sinagoga. Los papás prefieren guardar su tranquilidad y dicen, ya está ese muchacho, pregúntele a él, nosotros no sabemos nada. Están casi negando la paternidad, la maternidad de su hijo. ¿Por qué? Por miedo a los fariseos, miedo a los judíos que pueden condenar a cualquiera que confiese ser discípulo de Jesús. Por eso dejan morir, literal, como decimos los jóvenes, dejan a su hijo, abandonan a su hijo. Qué triste historia. Primero los vecinos lo abandonan, los fariseos lo maltratan y ahora los papás lo abandonan. Bien, en el versículo 24, un poquito más adelante, Jesús les dice, los fariseos le dicen al ciego, al ex ciego, al antiguo ciego, al ciego curado, al ahora vidente, da gloria a Dios, le dicen en el versículo 24, da gloria a Dios, dinos ya, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre que te sanó es un pecador. Ese da gloria a Dios es bien delicado, la verdad, porque es una manera bíblica de pedir un juramento. Cuando alguien juraba por algo muy grave, le decían, pues da gloria a Dios, dinos la verdad. Y se podía dar una sentencia en un juzgado, o se podía condenar a alguien o aceptar la culpabilidad de uno mismo. Era como en algunos pueblos hoy, pues se jura sobre la Biblia. ¿Okay? Jura sobre la Biblia, decir la verdad. Así le dicen a este hombre, pues da gloria a Dios, ya dinos, porque este hombre es pecador. Y los fariseos, bien importante, están preguntando el cómo del milagro, mientras que el hombre siempre responde por el hombre, el profeta que lo curó. Y les dice, ya llega un momento en el que hasta sentimos la desesperación del cielo diciendo, pues ya les dije, versículo 27, ya les conté, pero ustedes no quieren oír. ¿Será acaso que quieren ser discípulos suyos? Y entonces los fariseos se enojan y se enojan bastante y lo expulsan de la sinagoga. Acusado por los amigos y vecinos, maltratado por los fariseos, abandonado de sus papás. Otra vez los fariseos lo condenan, le hacen un juicio y terminan expulsándolo de la sinagoga. El pobre hombre perdió todo, pero tiene la vista y más aún se va a convertir en discípulo de Jesús. Lo expulsan de la sinagoga, Jesús regresa a la escena y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y entonces él le pregunta, ¿y quién es este Hijo del Hombre? Para que yo pueda creer en él. Fíjense, al menos no cree, pero está abierto a la fe. Es como los samaritanos del capítulo 4, después de la samaritana. Ok, vamos contigo, tú nos has hablado de un hombre, vamos para conocer, vamos para escuchar de quién nos hablaste. Así, aquí, el ciego dice, el ex ciego dice, ok, no lo conozco, no creo en él, pero ¿quién es para que pueda creer en él? Y Jesús le dice, tú lo has visto, él te está hablando. Y regresamos a la ironía o lo que puede parecer irónico en el Evangelio de Juan. Lo has visto. Pues sí, porque eras ciego y ahora ves. Me has visto físicamente, pero también me has visto espiritualmente. Porque para Juan, en el Evangelio de Juan, la palabra ver está siempre relacionada con la fe.
Y esto lo tenemos desde el prólogo. El Padre es invisible. Jesús nos lo ha hecho visible. A Dios es imposible verlo. En Jesús podemos ver al Padre. Quien me ha visto al Padre. Y entonces, por eso, el ciego le dice, creo, Señor. Y ese Señor hay que tomarlo, porque 2 veces lo dice en el versículo 36. Dice, pues, ¿quién es ese Señor para que yo pueda creer en Él? Jesús le responde, lo estás viendo, el que habla contigo. Y en el versículo 38, creo, Señor. Se postra y lo adora. Entonces, pobre hombre, pierde todo, pero se convierte en discípulo de Jesús, da testimonio y es modelo de discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Primero decía, un profeta, un hombre, después un profeta y después es Dios. Ese es el camino de la fe de este discípulo. Ahora, el ciego se convierte en discípulo. Un hombre que es profeta, que es Dios, porque es un hombre, un profeta, Dios. Ese es el camino que nos está enseñando Juan, Jesús en este Evangelio de Juan. Y por eso es bien importante. Y entonces viene la intervención final de Jesús. Por eso he venido para operar un juicio, para separar los campos, separar los bandos. Los que ven, que se queden obstinados en su pecado, argumentando que ven. ¿Y por qué dicen que ven? Están ciegos. Como dicen que ven, permanecen ciegos y su pecado permanece. Los ciegos acceden a la verdadera vista, a la verdadera fe. Pensemos en los evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos, cuando Jesús les dice a los fariseos, pues las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el reino. Es aquí lo mismo, o muy parecido. El que era ciego, ahora es mi discípulo. Ustedes que son herederos de la promesa, son fariseos, son sabios, deben de ser mis discípulos, pero no lo quieren ser. Y como dato curioso, de todas las curaciones de la Biblia, curaciones del Nuevo Testamento, pues de los evangelios, pero también hay curaciones en el Antiguo, hay muchas curaciones de ciegos, pero ni uno que sea ciego de nacimiento. Y por eso entendemos la pregunta detrás de los discípulos, entonces ¿quién pecó, él o sus papás? Y no, la respuesta es que él es ciego y ahora se manifiestan en él las grandes obras de Dios. ¿Cuáles? Que este hombre se ha convertido en discípulo. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué van? A ver, los quiero escuchar. A ver, ¿quién se está por aquí? Saludos a Perla, Elba, que está compartiendo este vivo, gracias. Julie, Isabel, saludos. Elba Mora dice, ¿qué se le dice a las personas que acusan al Vaticano de tener millones y no hacer nada? Que lo único que hacen es engañar. Pues ahí está, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo, ahí está la ceguera espiritual. Georgina, saludos. Lupita Carmona también. A ver, Gina dice, pobre hombre, le llaman, oye, ciego, bien, ciego, y tú ciego, para que ve cómo le van a llamar, se quedó sin nombre. Le hablan como radio, seguro. Sí, seguramente. Tienes razón, Gina. Es que Gina está utilizando ahí chistes locales, pero sí, o sea, este hombre está súper maltratado. O sea, lo están trayendo, lo están mandando de aquí para allá. Y por eso llega un momento en el que lo están juzgando. O sea, termina siendo su juicio. Así como en el capítulo 8 habían juzgado a la mujer adúltera. Lo ponen en medio, la están acusando, está como el consejo de los ancianos. Jesús por eso les dice, pues el que está libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Era la mujer. Aquí en el capítulo 9 es el hombre. Igual, anónimo, sin nombre. Dinos, da gloria a Dios, dinos la verdad. Y él dice, yo ya les dije, ustedes no quieren creer. Y por eso es esta gran paso, este gran modelo de
el ciego que se convierte en discípulo. Y por eso Juan le dedica todo un capítulo a esta curación. ¿Okay? En Marcos o en Mateo hubiéramos pasado muy rápido, pero Juan insiste porque el ciego se convierte en el modelo de discípulo. Entonces, ahora sí, un poquito como eso ya fue viviendo ahora de la palabra, elementos de teología espiritual. Es que este era el que tenía que enseñarles antes de darles la explicación más como literal. Ahora la explicación un poquito más espiritual. ¿Cómo hacer vida este capítulo 9 del Evangelio de Juan? ¿Cómo vivirlo? Este capítulo 9 de Juan. Pues finalmente, y está muy ad hoc, porque es el tema del mal. Pues este hombre era ciego, carecía de la vista, tenía un mal, tenía una enfermedad. ¿Okay? Y siempre queremos saber cuál es el mal. O sea, cuando sufro, quiero saber de dónde viene, por qué sufro, por qué, de dónde viene, o más bien, quién es el responsable. Y a todos le echamos la culpa. Y lo que estamos viviendo ahorita es nuestra gran pregunta. ¿Por qué Dios permite este mal en la humanidad, esta pandemia? ¿Por qué Dios, que es todopoderoso, no detiene el mal, no detiene el pecado? Ciertamente, lo que causa el mal es el pecado, pero hay que ver que somos pecadores por la naturaleza, por Adán y Eva, antes del acto de cometer un pecado. En el Antiguo Testamento se creía que los hijos pagaban las culpas de los papás. No sé, mi papá era ladrón y yo voy a nacer, y mi hijo va a nacer ciego. O mi abuelo era, un ejemplo, narcotraficante. Bueno, pues seguramente los tataranietos de ese abuelo van a ser personas con grandes enfermedades. No. En Ezequiel, en el profeta Ezequiel, hay un cambio muy interesante. El Señor hace responsable al que cometió el pecado y no la descendencia, ¿ok? Y lo interesante, regresando al tema de Juan 8, es que Jesús le responde a los discípulos: no pecó ni él ni sus papás, sino, y no hay que olvidarlo, pero para que se manifiesten las obras de Dios en él, ¿ok? Entonces, por eso Jesús invita a los discípulos a que levanten la mirada a una dimensión que ellos no tienen, porque es la dimensión, ahora sí, nueva, literal, del Nuevo Testamento. Es la dimensión que trae Jesús, es una comprensión más allá de las categorías humanas. No pecó este hombre, no pecaron sus papás. Levanten la mirada, vayan más allá, vean más grande que su visión tan pequeña, literal, la visión. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué este hombre nació ciego? Es para que se manifieste la obra de Dios en él. Por eso cuando sufro, en el fondo, no debo preguntarme por qué sufro, o sea, cuál es el origen. A veces sé, a veces no sé, a veces no lo sé del todo, sino para qué. Esta pandemia, que de dónde viene, que si los chinos, que si es una guerra fría, que si estaba prefabricada, que si se les salió de control, que si no están entendiendo. Y me canso y me saturo mentalmente. Ya ahorita no tiene tanto sentido hablar de eso. El ejemplo fue el Papa. Estamos todos en la misma barca, todos lo necesitamos. ¿Para qué el coronavirus? Para que se manifiesten las obras de Dios. ¿Para qué esta pandemia mundial? Para que se despierte la fraternidad universal. ¿Para qué esta psicosis universal? Pues para que los hombres se comporten como hermanos. Y esa respuesta solamente se tiene en Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Dios ha querido o Dios ha permitido que este hombre ciego sea así para que se manifieste su obra y por lo tanto se dé cuenta de que él es discípulo de Jesús. Por eso Jesús lo sana y se revela a sí mismo. Jesús no nada más en el Evangelio de Juan se interesa por sanar a este hombre, sino por darse a conocer como el enviado.
¿Ok? Es por eso que es bien importante que cuando hay un mal en el mundo, siempre para comprender ese mal, para darle sentido, es preguntándole a Dios, ¿para qué? ¿Qué es lo que nos quieres decir, Señor, en medio de esta crisis mundial, universal, llamada coronavirus? Y el próximo año será otra, y en 5 años será otra, y en 30 años será otro mal de la humanidad. Y tal vez en el 2120, porque dicen que cada 20 años viene una pandemia, será otra pandemia. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Okay? Ahí les recomiendo ir a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 309, 309, donde se habla de la providencia y lo que llamamos el escándalo del mal. Porque sí, el mal es incomprensible, pero solamente a partir de Jesús podemos entender lo que es este mal. Y por eso Jesús dijo en el versículo 2, yo soy la luz del mundo. Ya lo había dicho en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Es decir, que da a conocer, Jesús se da a conocer y da a conocer la historia de la humanidad. Jesús da sentido a la vida. Yo soy la luz del mundo. Es decir, ustedes no van a entender el mundo sin mí, que yo soy la luz. Ustedes no van a entender lo que es el hombre sin mí, que soy verdadero hombre, diría Jesús. ¿Ok? Por eso Él es la luz del mundo. El gesto de Jesús, es saliva, pues, escupe Jesús, hace lodo, se lo unta. Es que solo en Él, solo Jesús viene tan cercano, tan bajo, tan banal de una saliva que se unta con un material de tierra para untarlo. Tan banal porque solo Jesús vino a nuestras banalidades, por así decirlo, lo que San Pablo va a llamar el abajamiento. Él nos da la salud porque baja hasta nosotros para salvarnos. Fíjense cuál es la misericordia de nuestro Dios, que viene a lo más bajo de nuestra humanidad, viene a lo más humilde, ¿okay? Viene a lo más bajo, una saliva, lodo, tan sencillo y tan cotidiano, tan banal como puede ser eso. ¿Okay? Puede ser como Dios siempre en el mal, Dios siempre está tomando iniciativas, aunque no parezca. Como dice el Papa Francisco, nos está primereando. Dios está siempre primero en nuestras vidas. Parece que no. Parece que este coronavirus nos está alejando de Dios y por eso tomó el Papa el Evangelio de Jesús dormido. Porque parece que Dios se durmió, o sea, le escapamos de sus manos, ya no nos controla, ya no tiene el control del mundo. Y no, Dios en medio del mal siempre está primereándonos, siempre está delante de nosotros. Y ese es el reto de la vida cristiana, ese es el combate espiritual, loco. Esto es la vida cristiana, el discipulado de Jesús. En medio de este mal, ir a discernir lo que Jesús está haciendo en medio de nosotros. Y lo vemos, todos los agentes de salud, todas las enfermeras, todas las doctores todos los gobernadores que están tomando acciones para el bien común. Ahí está Dios actuando en estas vidas. Por eso será una Semana Santa más cristoforme o cristo múltiple, no sé cómo decirle. O sea, Cristo estará en todos lados. Tal vez no tendremos una presencia sacramental, pero sí una presencia eclesial en nuestro cotidiano. Los agentes de salud, los agentes que cuidan, los policías, el ejército, los gobernantes y nosotros, simplemente como cristianos, hermanos, que nos estamos haciendo más hermanos en medio de esta pandemia. Y qué mal se dice, pues ya últimamente, pues este joven, este ciego, cuánta es su docilidad, cuánta es su docilidad. El discípulo es obediente a Jesús, y yo creo que esa es la gran enseñanza del discípulo, que la docilidad lo hace llegar hasta la adoración en Jesús. O sea, cualquiera hubiera dicho, achis, pues espérate, o sea, estoy aquí, siempre he sido ciego, ¿cómo me mandas a Siloé? De hecho, qué bonito que
pum, 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 va. O sea, como los ciegos que vemos en la calle, con el bastón, con una gran facilidad, va así lo ve. No sabemos cuánto se tardó para lavarse, pero no rezongó, no rechistó, no dijo, no, no quiero. Simplemente va. Y esa es la docilidad. Como los servidores de Caná, como los discípulos en el capítulo 6, como el discípulo amado que al pie de la cruz va a tomar a María sin rechistar. O sea, está tomando una mujer que no es su mujer, que es la mamá de otra persona en su propia casa, cuando él ya tiene una mamá. No, no rechista. Toma a la Inmaculada en su casa. Así es el itinerario de los discípulos de Jesús en este evangelio, y prototipo es este ciego de nacimiento, este capítulo 8. A ver, ¿qué dicen por acá los comentarios? A ver, ¿quién se unió? David Garza se unió. Saludos, Julie, Ricardo, Pavis. Saludos desde Culiacán a Pavis, que está, bueno, es de Monterrey, pero seguro anda visitando a su familia allá. Gracias, Pavis, saludos. Dice Isabel, muchas veces tenemos signos evidentes en nuestra vida y como los fariseos no queremos aceptarlos porque somos más ciegos que el ciego en nacimiento. Sí, claro, o sea, somos más ciegos que el ciego porque no queremos aceptar la fe de Jesús, a un Jesús que se hace presente. Jan Salinas, amén. Adrián Alberto, avísenme, está dando clase. Saludos, Alberto, ¿cómo te está yendo allá en Perú? Un saludo y ya pronto regresaremos. Yo sé que me lo estás pidiendo regresar a las redes sociales. Ya pronto. Ya, denme chance tantito. Unos cuantos semanas, meses más. Ya pronto regresamos a publicar más videos. Muchas gracias. Entonces, Dios mío, qué brillo, qué sudor tengo. Bueno, Alejandra dice, así es, casi siempre preguntamos, ¿por qué el Señor? ¿Por qué? A nosotros, cuando entonces deberíamos de decir, ¿para qué, Señor? Y que resultara, y el resultado pues de lo que nos acontece, el Señor es lo que espera de nosotros. Ok, COVID-19, hermanito. Ok, pues sí, coronavirus, COVID-19, no sé, ¿me equivoqué o hermoso, dice Diana Salinas? Pues hermosa la palabra de Dios. Saludos, Doris, Jesús Sánchez, Hugo, saludos a todos. Bien, porque los sábados familiares no se termina nada más en la formación, hay que ser misioneros y siempre salimos con un reto, siempre salimos con una tarea. Como ustedes tienen mucho tiempo en casa, la tarea va a ser el domingo, o sea, la sintetizamos, pero nada más es un domingo. Hay que hacerla toda la semana, pero sobre todo mañana domingo. Entonces, y no nada más vamos a tener una sola tarea, son 3 tareas para mañana domingo, ¿ok? O sea, 3 retos, 3 tareas que vamos a hacer mañana, y estas tareas, no la vean, estas tareas las vamos a cumplir como discípulos de Jesús, y la verdad, vamos a hacerlas porque Jesús se lo merece. Reto número 1. Pasar, porque ya nos tenemos que ir, pasar 1 hora mañana domingo, tal vez 1 hora al día de toda la semana, tal vez un poquito más, sin tecnología, sin computadora, sin Netflix, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin radio. 1 hora para convivir. Podemos leer, pero si tenemos niños, a lo mejor escucharlos, platicar con ellos, preparar algún sketch bíblico, hacer un juego, hacer alguna actividad. 1 hora sin tecnología. Ahora no van a decir, sí, de 3 de la mañana a 4 de la mañana porque es la hora en la que estoy dormido y ya no tengo tecnología. No, 1 hora del día, como dice Jesús, durante el día, que es la luz del mundo. 1 hora donde nos desconectamos por nuestro propio bien y por esta crisis que estamos viviendo, desconectarnos de la tecnología. Ese es el reto número 1. Okay, a ver si se queda paradito por aquí. Ok, pues no, pero bueno. Bueno, ustedes son muy inteligentes y ya lo retuvieron, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Bueno, se cae, pero ahorita se los pongo. Reto número 2. Leer con calma el capítulo
11 del Evangelio de Juan. ¿Por qué el capítulo 11? Porque es el Evangelio de mañana. Entonces el capítulo 11 del Evangelio de Juan está después del 10 y antes del 12. Muy importante. Entonces el capítulo 11, antes del 10, después del 12. Y el capítulo 11 es, para que vean cuánta ciencia me batallé para adquirir esta ciencia numérica y bíblica. El capítulo 11 del Evangelio es la resurrección de Lázaro, la intervención de las hermanas Marta, María, las actitudes que tienen muy parecidas a las que ya conocemos. María a los pies, Marta regañando a Jesús y el pobre del hermano Lázaro en la tumba. Entonces mañana Juan 11, leerlo con calma, meditándolo tranquilamente. Spoiler, dice Gina. Sí, pues el spoiler del Evangelio, ¿ok? Mañana capítulo 11 del Evangelio de Juan, y pues leerlo a lo mejor toda la semana. Y el reto número 3, y yo con eso comienzo hoy, todo el domingo. No mencionar la palabra, ni la palabra, no mencionar ese bicho raro, ese virus que nos está saturando. La verdad, por salud mental, por descomprimir el cerebro de tanta información. Ahora, ojo, no se trata de ser ingenuos, no se trata de ser tontos o desconectados de la realidad o vivir en una fantasía como si no existiera el mal, no vivir alejados del mundo porque somos cristianos en el mundo, pero somos cristianos. Y claro, puede haber una situación de urgencia, pero no mencionar la palabra coronavirus, no ver ninguna noticia, no ver ninguna emisión de tele o escuchar emisión de radio, no entrar a ningún canal informativo. A lo mejor es domingo, entonces es más fácil, como que no estoy tan bombardeado. No compartir ningún meme, no mencionar la palabra coronavirus o COVID-19 ni en broma, simplemente como si no existiera. Y les aseguro que el cerebro va a dejar de sentirse saturado. Mucha gente en este momento ha dicho que tiene dolor de cabeza y es no es un síntoma del coronavirus, es simplemente porque estamos saturando el cerebro de mucha información y esta información viene de esta palabra. Existe, es grave, es una urgencia sanitaria, hay que no les digo que no se laven las manos o que no sean higiénicos o que salgan a la calle como si nada pasara, no, simplemente en casa, por los niños, por la gente adulta, por mi pareja, no mencionar la palabra coronavirus ni en broma. Claro, si me entero que algún familiar se hizo la prueba porque pues anduvo de viaje o algún amigo o algún compañero de trabajo, o claro, tengo una vecina ya mayor que no puede salir al súper y que necesita, sí, ahí sí, no estoy pidiendo que sea tonto, pero yo les aseguro que si pasamos 24 horas y yo a partir de las 6:40 hoy sábado hasta mañana a las 8 de la noche no voy a mencionar la palabra ni la palabra científica de así, para dejar que el cerebro se desinfle de esa palabra y en verdad seré otro cristiano y el lunes podré afrontar mi semana. Entonces esos son los 3 retos. Número 1, pasar una hora sin tecnología, tal vez una hora toda la semana, en domingo a lo mejor es más fácil. Hora del día, no hora de la noche, no es de 3 a 4 de la mañana, no, una hora del día, sin tecnología. Juan 11, lectura, meditación y claro, seguir alguna misa, alguna hora santa, algún rosario de manera digital. Mañana aquí en la página a las 10, la misa dominical de los hermanos. Juan 11, resurrección de Lázaro, Evangelio del día. Y tercer reto, no mencionar la palabra, ni la palabra, decirle, si es necesario, el bicho, un bicho, pero ponerme un tapabocas espiritual y no mencionar esa palabra. Bueno, pues muy buenos retos, gracias Ileana. Ahí alguien estaba comentando, vamos por esos retos, creo que era Adrián. Entonces sí, vamos por esos retos, vamos a meterle ganas, ¿ok?
Bueno, no sé si quedan algunas preguntas, un minutito ahí que quieran ahí comentar alguna preguntita, si no pues este, este video se queda aquí publicado y podrán hacer algunas preguntas y si en un ratito más las puedo ir contestando. Como quiera, bueno, estén al pendiente pues de esta página, de lo que estamos haciendo, de la misa diaria. Estamos tratando de que haya una emisión, una plática, algo espiritual durante la semana y claro, el retiro, tradicional retiro de Semana Santa, pues estará aquí en línea. Entonces, para que estemos muy al pendiente, muchas gracias por sus oraciones. Seguimos rezando por este mal que nos acecha y para que el Señor pronto responda a nuestras peticiones. Saludos a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Ven, responde al clamor de tu pueblo, a este pueblo que te invoca. Tú estás con nosotros, tú te quieres hacer presente, pero de una manera diferente y nueva. Nos quieres hacer responsables ante el mal de la humanidad, porque lo somos. Nos quieres que seamos solidarios, porque hemos olvidado esta fraternidad. Quieres que seamos hermanos, porque nos hemos comportado como enemigos. Quieres que seamos amigos, porque nos hemos comportado como extranjeros los unos de los otros. Abre los ojos de nuestro corazón para verte en los hermanos que sufren, verte en los niños de la calle, verte en los ancianos, en los trabajadores. Bendice a todas las familias, especialmente las más vulnerables. Bendice a todos los que tienen que salir con el corazón partido, llenos de angustia, a trabajar, a surtir una despensa, a trabajar porque no pueden dejar de trabajar, porque necesitan llevar el pan a casa. Bendícelos y cuídalos con tus santos ángeles. Y la gente que está en casa también, protégelos, especialmente a los niños. Que podamos, sí, en medida de lo posible, responder a este llamado de quedarnos en casa para cooperar al cese de este virus. Bendícenos, Señor. Bendice a todas nuestras familias. Bendice a los más necesitados. Bendice con el don de tu sabiduría a los gobernantes, los políticos que tienen que tomar decisiones graves, importantes, decisiones nada fáciles. Dales tu sabiduría por el bien de todos. Bendice al Papa Francisco en acción de gracias por sus iniciativas, la iniciativa de bendecir al mundo. Bendícelo porque él también necesita esta sabiduría para las decisiones de la Iglesia, hoy y siempre, y también para que lo protejas en su salud, para que nos siga gobernando y guiando hacia ti. Bendice a Monseñor Rogelio, sus auxiliares, todos los sacerdotes de Monterrey y del mundo que se desviven por atender a su pueblo. Bendícenos y con la oración que Jesús nos enseñó y que el Papa nos pidió retomar, porque es la que nos enseña que somos tus hijos, hermanos nuestros, hermanos entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les recuerdo los retos. Domingo de reto. Número 1, 1 hora sin tecnología. Reto número 2, leer el capítulo 11 del Evangelio de Juan en casa. Reto número 3, no mencionar la palabra, ni la palabra amén. Que estén muy bien, Dios los bendiga, bonito fin de sábado y muy bonito domingo. Y estamos muy al pendientes y ya pronto esperamos regresar personalmente a las redes sociales. Y si no, quédense
aquí en esta página, Hermanos de San Juan, MTY. Los saludamos, los hermanos de San Juan de Monterrey. Dios los bendiga. Bye bye.